Buenas tardes, gracias Mari también por la presentación, que siempre, bueno, yo creo que sobra prácticamente casi todo. A mí me gusta decir pues que soy un maestro y que en eso pues he pasado gran parte, o por no decir toda mi vida, porque de alumno pasé ya a ser o acompañar ya grupos y luego pues con la carrera de magisterio y luego pues dentro de la vida religiosa y como sacerdote. Bueno, pues alegrarme de poder compartir con ustedes esta reflexión. Yo creo que cuando nos juntamos maestros, educadores, que es los que estamos esta tarde aquí, lo que hacemos es compartir. Al menos yo me siento mucho más cómodo. Yo quizá a veces cuando me siento y alguien nos viene a decir cómo tenemos que hacer las cosas, pues siempre nos incomoda un poquito, ¿no? Pues porque te estás partiendo ahí el cobre todos los días y siempre viene bien que te den perspectivas nuevas, pero creo que es más bonito el hecho de compartir, ¿no? Desde mi experiencia yo comparto lo que vivo y otro la recibe y bueno, si te viene bien, pues qué bien, y si no, pues hombre, lo importante es siempre acompañar y hacer bien a nuestros chicos, adolescentes, a los niños, a los jóvenes, y eso es lo fundamental. La hora creo que no es la mejor para estas cosas, porque al menos de donde yo vengo, que es España, llevo 7 años aquí en el Perú, pero bueno, sigo manteniendo alguna costumbre española como es la de la siesta, aunque sea breve, que es muy saludable. Y esta es la hora de la siesta, precisamente. Creo que lo importante es que mientras no me duerma yo, el resto pues no pasaría nada, ¿no? Dios lo da a sus amigos mientras duermen, pues nada, lo que no reciban de mí, lo recibirán de nuestro Padre. Como digo, ayer tuve la suerte, porque fue muy bonita la tarde de ayer, no sé si ustedes pudieron conectarse ya, de iniciar en la inauguración de este congreso con la Eucaristía, pues bellamente preparada, y después con las dos ponencias del doctor Fernando Otero y de la doctora Rocío Chirinos, y los dos conversatorios con nuestros 4 panelistas, que me parece que dieron pues un marco muy interesante a lo que es el Congreso, y que luego me imagino que se irá concretando en los talleres. Ayer mi compañero de silla era uno de los panelistas, el padre Jaume. Le decía, bueno, ahora cuando llegue a casa esta noche voy a modificar algunas cosas porque algunas ya se han repetido, se han dicho, pues porque un poco también yo creo que es cómo se ha configurado este congreso, ¿no? Que siendo un tema quizá un poquito áspero para un educador, porque los educadores no hablamos de paradigmas, de ideologías, de doctrinas, hablamos normalmente de didácticas, de competencias, de indicadores, de evaluación formativa, y bueno, pues creo que se ha querido lo que cuando estudiaba yo teología, este método semítico y envolvente, ¿no? En donde todos vamos volviendo un poquito sobre lo mismo, pero vamos también subiendo, ¿no? En espiral. Y eso también va calando en los que vamos escuchando. Yo espero que esto pueda ayudar. Y valiéndonos de la virtualidad, porque si no, yo últimamente soy de los que prefiere la palabra directa, porque el contacto visual, pero ciertamente pues no tengo ni un contacto visual ni entre los que me acompañan aquí en el Zoom, con lo cual pues me veo a mí mismo, cosa horrible. Ahora sale alguien y así ya puedo mirar a alguien y ver cómo reacciona, ¿no? Porque lo más terrible del acto educativo es dirigirte a nadie, ¿no? Todos cuando entramos en una clase, a mí me pasa al menos, yo acabo de venir de una de ellas, lo más bonito es cuando hay esa interacción, que los chicos se ríen, abren los ojos, bueno, alguno bosteza, pero todos son indicadores que te van dando para tú situarte, moverte, desarrollando pues lo que se da en ese espacio mágico que es el salón de la clase. Pero es verdad que para que se dé en ese salón de la clase ese espacio magnífico, fantástico, que es la relación humana entre dos personas, la persona del educador y la persona del estudiante, no podemos dejar de lado todo
lo que influye en ese acto. Y es lo que vamos a ver un poquito aquí, ¿no? Habla de paradigma educativo, habla de doctrinas y habla de ideologías. Porque en el fondo, y sé que esto les va a sonar fatal, todo acto educativo es una manipulación. Que cada uno luego diga que manipula para el bien, pero en el fondo educar en gran parte es manipular y no pasa nada, porque estamos manipulando desde el que el niño nace. Desde el que el niño nace y le vamos diciendo eso no lo toques, mira, ese se llama papá, ese se llama hermano, ese se llama primo, es decir, son conocidos, este es un desconocido, hay toda una manipulación de la persona, ¿no? Y lo importante no es que manipulemos o no manipulemos, sino que en ese acto dejemos que la persona crezca, desarrolle y él mismo llegue a tomar sus propias opciones. Bueno, pues para eso hay como unos elementos estructurales que hay detrás del acto educativo que tenemos que tener en cuenta, a los cuales yo pues me voy a referir esta tarde. Espero, insisto, algunas cosas repetidas, pero nos servirán para recordar. Quizá ayer no pudo estar alguien y le pueden venir bien pues para retomar. Voy a compartir una presentación para que no sea solo este rostro velludo, bello con V, no con B, el que vean, sino también pues nos podamos valer, ¿no? de esta presentación. A ver, porque ahora de repente se ha ido la presentación. Aquí está. Muy bien. Bueno, yo me imagino que está ahí. Irene sí que se ve, ¿verdad? Perfecto. Bien, pues doctrinas e ideologías de un paradigma educativo. Vamos a empezar por ahí. La verdad es que es de los títulos más ásperos a los cuales me he tenido que enfrentar personalmente, porque siempre es mucho más bonito pues hablar de otras cosas, pero bueno, vamos a intentar desasperar, ¿no? O suavizar todo esto y que nos pueda ayudar lo que es más importante, ¿no? A nuestra práctica habitual, a ese encuentro personal con nuestros chicos, a ese encuentro evangelizador, porque en el fondo toda educación esconde, y más si es educación católica, es un acto evangelizador. Vamos a ver un poquito, vamos a detenernos. Lo primero en la palabra paradigma, ¿no? La palabra paradigma, yo creo que también la manejan muchos de ustedes, pues viene a ser un modelo explicativo, ¿no? Que presenta, como pongo ahí, pues las creencias, los valores, los procedimientos para responder a una realidad. Y es muy importante esta última expresión, para responder a una realidad. ¿Eso qué significa? Que cuando cambia la realidad, cambia el paradigma. No existe un paradigma para siempre, porque el paradigma es un modelo. Veremos incluso, y este va a ser mi última aportación, pero yo ya lo anuncio, que nuestro paradigma de persona es Jesús de Nazaret. Pero uno puede decir, sí, pero Jesús de Nazaret es el mismo. No, porque la comprensión que tenemos de Jesús de Nazaret en el siglo XXI no es la comprensión que se tenía de Jesús de Nazaret en el siglo I, V, décimo o decimoquinto, ¿no? Entonces esa comprensión es lo que actualiza a Jesús de Nazaret en nuestro tiempo. Pero bueno, esto lo dejo para el final, pero venga dicho ya de paso. Así que este paradigma genera una mirada y una cosmovisión. Nosotros creemos, yo a veces se lo digo, trabajo especialmente en este último tiempo con adolescentes y a veces pues soy provocador con ellos. Les digo, ustedes se creen que los pantalones rotos los han elegido porque les quedan bien. O ustedes creen que el camal ancho del final o que el short que llevan ellas o que el tatuaje en el brazo es algo que les gusta, ¿no? Y ciertamente el gusto es muy manipulable, pero no lo han elegido ustedes. Esto viene impuesto por la generación. Yo de broma también digo, soy una persona que raramente llevo una camisa ahora así de un color total, porque yo soy de camisa a cuadros. Y lo bueno de siempre llevar camisa a cuadros es que en algún momento vistes de moda. Es decir, los cuadros se llevan
Y durante unos años la gente te dice, padre, qué moderno. Y yo digo, si tú supieras que llevo 30 años vistiendo las camisas a cuadros, pero bueno, siempre en ese ir y venir, ¿no?, de los gustos, las modas. Y lo digo porque precisamente un paradigma lo que hace es que creamos que cómo vemos la realidad o cómo contemplamos, entendemos nuestro mundo, es una creación nuestra, pero es fruto de algo que hay detrás, que es lo que vamos a ver hoy. Yo no soy libre, entre otras cosas porque la palabra libre es tan genérica para pensar o ver o interpretar. No, yo soy hijo de mi tiempo. Y toda generación se cree el centro de la historia. Por eso me imagino que escuchan y habrán escuchado durante este tiempo de vida que estamos compartiendo aquello de nunca se había dado la situación de la familia como ahora. Nunca hasta ahora la fe se había disuelto tanto. Eso es fruto de alguien que está hablando como sintiéndose el centro de la historia, que está bien porque es como se siente cada generación en el momento histórico que le toca vivir, ¿sí? Entonces, pero realmente cada momento histórico pues tiene un desarrollo de la familia, de la fe, de la educación y evidentemente avanzamos en unas cosas, retrocedemos en otras, nos enriquecemos por un lado y nos empobrecemos por otro. Pero la vida sigue. Aquí pues por eso, pero sí que es importante saber por qué yo veo las cosas como las veo, las interpreto como las interpreto y entiendo mi mundo como lo entiendo. Porque esto no es gratuito, ¿eh? Lo vamos a ver ahora. Un paradigma, ya que estamos en, y como estoy hablando de educadores y mi única manera de hablar es pues como hablar en una clase, yo se lo voy a mostrar y siento por los que no hayan comido todavía porque les voy a dar más hambre y los que están comiendo pues disfrutarán, no sé si de este ceviche o de otra sazón que estén probando. Pero bueno, buen provecho en todo caso si lo están haciendo. Les voy a poner este ejemplo de lo que es un paradigma. Es decir, ¿qué es un ceviche? ¿Cuál es el modelo de ceviche? Peruano, por supuesto. El ceviche no es chileno, ni es argentino, ni es colombiano, es peruano, ¿no? Es lo primero que tenemos que decir. Bueno, ciertamente es una comida, eso forma parte de lo que es el ceviche, forma parte de lo que es el ceviche hablar de pescado crudo, no es un pescado cocinado, sancochado. Se cocina, lo que cocina el pescado es el limón, por eso se lo echamos al final. Debe servirse en el mismo momento. Saben que un ceviche hecho ayer o que se pase incluso pues puede generar una mala digestión, ¿no? Debe picar, pues claro, un ceviche que no pique es como un pisco sin alcohol, ¿no? O un fútbol sin pelota, pues evidentemente no tiene sentido. Y pues tiene unos acompañantes que son la cebolla, el choclo, el camote, la lechuga, podría ser. Bueno, ese es el paradigma de lo que es el ceviche. Y a partir de ahí, pues unos le pondrán más de una cosa, otros lo pondrán en montañita, otros lo sirven en plano, otros utilizan trucha, otros utilizan ojo de, no me acuerdo cómo se llama ese pescado, pero ustedes sí, y bueno, cada uno utilizará algo que responde a ese paradigma. Que yo llamaría el paradigma clásico del ceviche, pero resulta que yo he aprendido uno nuevo, que es el que hago, y si algún día pues me avisan y quieren venir, todo el que lo ha comido, el ceviche que hago yo, sale encantadísimo. Que resulta que lo hago con anchovetas en lata. ¿Eh? Entonces yo he cambiado el paradigma. Dentro de este paradigma ha sufrido una mutación. ¿Por qué? Sigue siendo una comida, pero ya no utilizo el pescado crudo, sino anchovetas en aceite. Esto es real, no me lo estoy inventando. Además, le sigo echando limón junto a otros ingredientes. Se come con galletas cracker, es decir, se coge con una cucharita, se pone en la galleta y se consume todo a la vez. Pica igualmente, pero lo que acompaña sobre todo a este ceviche que hago yo es cebolla, ajo, ají y perejil cortadito así a la jardinera en pequeños trocitos. Como ven,
Yo he cambiado en parte el paradigma porque he introducido novedades, pero en lo sustancial está. Yo a este paradigma lo he llamado marca Lima. ¿Por qué? Porque la persona que me lo enseñó es el que lidera esta ONG que se llama Marca Lima, que además potencia todas las iniciativas que favorecen a Lima y alrededores, ¿no? Y así la he llamado yo. Eso sería un paradigma y un cambio de paradigma. ¿Cuál es el problema del paradigma? Fíjense, porque vamos a entender cosas que nos están pasando en educación. En el momento que un paradigma cambia y es aceptado, puede enriquecer la realidad. Es decir, ustedes hoy, no sé si se irán muy aclarados sobre doctrinas, ideologías y el paradigma educativo que sostienen estas ideologías y doctrinas, pero sí que se han ido con otra manera de hacer ceviche peruano, porque es de aquí. Pero también el cambio de un paradigma puede desnaturalizar la realidad. Me explico. Imagínense que alguien dijera, no, yo cogiendo el paradigma del ceviche, voy a hacer ceviche de pollo. Y otro dice, no, pues yo ceviche de res. Y otro más allá dice, no, yo ceviche de huevo. Y al final llega uno y dice, no, yo hago un ceviche con frutas, ¿no? A la papaya, al mango y a la piña le echo limón, cebolla, ajo, ají. Y yo me imagino que ya se les está revolviendo el estómago, ¿no? Porque la pregunta evidente es decir, ¿y eso sigue siendo ceviche? ¿Se dan cuenta? Un paradigma puede enriquecerse, acomodarse y, digamos, introducir novedades, pero también puede desnaturalizar esa realidad. ¿Qué es lo que nos está pasando con algunos paradigmas educativos que se desnaturalizan por las ideologías que han entrado en ellos? Por eso, quédense con esta imagen que les he puesto del ceviche. Porque ¿qué determina el fundamento de un paradigma? Si se apoya en doctrinas o si se consolida en ideologías. Ya está. Un paradigma apoyado en doctrinas es un paradigma que se enriquece y que normalmente se va adaptando a los nuevos tiempos. Un paradigma y un paradigma educativo, como veremos, que se consolida en ideologías, desnaturaliza la realidad. Insisto, quédense con la imagen del ceviche para ahora entender lo que voy a intentar explicar. Paradigma educativo, vamos centrándonos ya en el texto, pues después de lo que hemos visto, es un modo de pensar la educación. Es decir, la estructura mental que mantiene el resto de opciones educativas. Hemos dicho sus creencias, sus valores, los procedimientos, las técnicas que llevamos para llevar adelante. La mayoría de nosotros que están escuchando aquí hemos sido educados en un paradigma educativo que no es en el que estamos educando, porque ninguno de nosotros, el paradigma educativo ha sido el paradigma constructivista basado en competencias, que es en el que estamos en este momento, ¿no? Sino que ha sido un paradigma, como veremos ahora, que solo voy a citar, que posiblemente más conductista o incluso cognitivo, ¿no? En donde el aprender también, ¿no? En la investigación, el saber, el valerme de saberes para otros saberes, en fin. Estos paradigmas, que no es el tema, no me meto ahí, pero sí que simplemente menciono, pues están ahí. Y la verdad, cualquier paradigma bien sustentado, como digo, en doctrinas y sobre todo adaptado a la realidad, pues suele funcionar. Yo creo, y esto sea entre paréntesis sin que nos oiga nadie, que el paradigma actual de la educación en el Perú no funciona porque es un paradigma que no responde a la realidad del Perú, así de claro. Es decir, es un paradigma que en otros contextos europeos posiblemente sí que funciona por la historia que ha tenido el proceso educativo, pero dada nuestra realidad educativa, yo creo que es un paradigma, es como colocar, pues no sé, un motor de un Ferrari pues a un utilitario coreano,
pues bien, tenemos un gran motor, pero el carro que lo sostiene pues no da para más, ¿no? Pues esto nos está pasando. Pero bueno, cierro el paréntesis porque no es este el tema, ¿no? Vamos a ver entonces, como digo, cómo cambia un paradigma educativo, porque entonces vamos a entender qué es lo que lo sostiene. Porque la idea de esta tarde es que abramos los ojos y estemos atentos y no nos dejemos llevar como educadores católicos, cristianos, por cualquier viento de doctrina o de ideología, ¿no? Es verdad que es importante aquello de probarlo todo y quedarnos con lo bueno. Pues vamos a ver qué es ese todo o parte de ese todo para luego quedarnos con lo bueno, ¿eh? Como educadores católicos. Bueno, hay dos maneras de cambiar la realidad. Subido esto. ¿Qué es? Cambia la realidad y se busca una nueva manera de aprenderla, entonces cambio el paradigma. Es verdad, me he quedado sin pescado crudo. ¿Qué hago? Pero tengo unas latas de anchoveta, ¿no? Ha cambiado mi contexto, mi realidad, hay una necesidad y hay un cambio, ¿no? Evidentemente el ejemplo es muy simplón, pero para que lo entendamos. Cambia el contexto social, cambia el paradigma. Pero también puede cambiar el paradigma, atentos, para modificar la realidad. Porque yo quiero que la realidad sea diferente. Porque hay un interés detrás de ese paradigma, porque yo quiero que la gente consuma, yo quiero que la gente me siga, yo quiero que la gente tome opciones determinadas. Entonces hay esas dos maneras. Vamos a seguir con ello. La primera, la realidad, cambia la realidad y busca una nueva de aprenderla. ¿Quién la sostiene? La sostiene las doctrinas. Ahora vamos a ver qué entendemos por doctrinas. ¿Y qué sostiene ese paradigma para modificar la realidad por un interés mío? Porque quiero ciudadanos que sean obedientes al régimen, por ejemplo. Pues entonces yo creo un paradigma educativo que me hace pues personas del régimen comunista chino, por ejemplo. En China lo tienen claro. En China hay un sistema educativo para los 1.200 millones de chinos. ¿Por qué? Porque ese sistema educativo responde al régimen en el que está. Pero si me voy un poquito más abajo, ahí ladeado, más al oriente, a Japón, me encuentro con un paradigma educativo totalmente distinto, pero que también responde a una realidad que nos interesa, que es la realidad de la competitividad y la producción. ¿Por qué? Porque Japón no se puede entender sin la productividad y sin el mercado que lleva alrededor del mundo. Entonces, es un sistema que cualquiera de nosotros no soportaría, ¿no? Por la presión, la competitividad, las grandes tensiones que tienen que sufrir allí los niños para salir adelante. Bueno, pues esos son paradigmas que se dan para modificar la realidad con un interés concreto. ¿Y eso quién lo da? Una ideología, no la doctrina. Vamos a ver entonces, porque parece ser que esto de si es ideología o si es doctrina, pues es muy importante. Pues vamos a detenernos un poquito en ello. Ideología. No voy a entrar mucho porque ayer se tocó de una manera amplia y creo que de una manera también muy lúcida, ¿no? Y muy clara. Solo digo estas tres cositas. ¿Qué determina la ideología? Que es subjetiva, es decir, nace de las ideas, por eso se llama ideología, del pensamiento de una o varias personas, pero con una intencionalidad, queremos que las personas sean así, ¿no? Y entonces generamos una ideología. La ideología, ¿por qué se le descubre, no? ¿Cómo descubro yo la pata del lobo? Cuando la mamá cabrito le dice a los cabritos que estén atentos, pues enséñame la patita, ¿no? Pues si es una patita peluda, es de lobo y además es oscura y no es blanquita y no, bueno, pues en la ideología lo que genera normalmente es separación, polarización social y confrontación. ¿Le suena esto en nuestras sociedades? Porque seguramente si nuestras sociedades están muy polarizadas, los de derechas y los de izquierda, los buenos y los malos, los que hacen y los que no hacen, los corruptos y los... Eso significa que nos estamos moviendo por ideologías. Ojo, también dentro de nuestra queridísima Iglesia
existen las ideologías. Por eso cuando vemos a un cristiano, sacerdote, obispo o laico, que se polariza, atentos, no se esté llevando más por una ideología que por el Evangelio de Jesús, ¿no? Pero bueno, todo se ha dicho de paso. Y finalmente, una ideología no mira a la persona como centro, ¿no? Ese primer compromiso del Pacto Educativo Global, ¿no? Que en el centro de la educación esté la persona, sino que mira a otros intereses, sean políticos, sean económicos, sean personales, sean del tipo que sean, básicamente. Y en ese sentido, ¿qué aporta una doctrina? Primero, fíjense qué interesante es esta distinción. La doctrina es objetiva. ¿Qué significa objetiva? Que recoge la experiencia vivida y contrastada de varias generaciones. A mí cuando alguien, me da igual del signo que sea y lo que sea, critica abiertamente, por ejemplo, a la Iglesia Católica, yo desconfío de entrada de esa persona. ¿Por qué? Porque me parece, la palabra en concreto es un insensato, es decir, no tiene sensus, no tiene sentido. ¿Cómo puedo criticar una institución que vive 2000 años de personas que han vivido todo tipo de situaciones y han pasado por todo tipo de situación histórica y que han podido salir adelante? Eso lo que genera es una sabiduría para vivir, que es lo que tiene la doctrina de la Iglesia. Por eso, claro que podemos criticar algunos aspectos porque ya no concuerdan, porque hay que adaptarlos a la nueva realidad, porque una doctrina siempre es elástica, es flexible. Un dogma es doctrina. Y ustedes dirán, pero ¿cómo un dogma? Un dogma es intocable. Efectivamente, en lo que es su formulación es intocable. En lo que es la comprensión de ese dogma, evoluciona según cada generación. Yo no voy a tocar el dogma de la Inmaculada Concepción, o yo no puedo decir que Jesús no fue hombre o que parecía, no, que fue hombre, que fue Dios, que es hombre y que es Dios, ¿no? Pero dentro de ese dogma yo puedo comprender de manera diferente qué significa que Dios se haya encarnado y qué significa que un hombre tenga la naturaleza de Dios. Porque ahí sí que hay una diferencia en la manera de entenderlo, ¿no? Por eso digo que una doctrina es objetiva, contrastada y fruto de una experiencia. Segundo, está basada en la experiencia de un bien. Es decir, ¿qué nos ha quedado como doctrina? Cualquier tontería que dijo un cristiano o cosas que dijeron papas de la Edad Media que se ponían a hacer guerras o que tenían hijos. No, no está basada en el capricho de una persona, sino en la constatación de que esto vivido hace bien. Esto vivido hace bien a la persona. Por eso decimos que una doctrina está, cuando a veces es pura ignorancia, ¿no? Yo, como digo, soy muy provocador con los adolescentes y entonces algunos, no, porque la iglesia y la moral sexual de la iglesia y es que no permiten nada y todo lo ven pecado. Y digo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que dice la iglesia sobre la sexualidad humana? Y no te dicen nada, porque no saben nada. Están repitiendo cosas que han escuchado. Cuando la moral sexual católica es de una riqueza impresionante. Ojo, soy el primero que hay aspectos de esa moral sexual católica que creo que son revisables. Es más, no tengo ningún pudor en decir que a mí me gustaría que se revisaran. ¿Por qué? Porque es doctrina y porque tiene que acomodarse y porque tiene que responder al bien de las personas a la luz de la historia que ha compartido a lo largo de la humanidad, ¿no? Bueno, experiencia del bien común. Se va adaptando a la realidad, inculturando. Esto es una clave, no la digo yo, la dice el Concilio Vaticano II. Dice que el fundamento de la evangelización, ¿no? La ley de cualquier evangelización es la inculturación.
Es decir, yo no puedo ir imponiendo, aunque sea el querigma así, duro. Yo voy a un pueblecito, a la Amazonía, y digo, conviértete, cree, Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Bueno, pero primero, ¿en qué estás hablando? Porque a lo mejor te hablan quechua, o si están en el sur te hablan aymara, o te hablan una de las 12 lenguas que se manejan en nuestra Amazonía, o de las 20 o de las 30. Hay que inculturar. Y hay términos que no entienden, y hay términos que habrá que buscar similitudes, ejemplos. Entonces, ven cómo no es tan fácil de decir, esta es la doctrina y esto es lo que hay. No. Y en cuarto lugar está el servicio de la persona. Una doctrina que no está al servicio de la persona es una doctrina convertida en ideología. ¿Quién pone en evidencia esto? Jesús de Nazaret. Cuando a los fariseos, ahí me da mucho coraje que hay muchas personas que piensan que Jesús estaba en contra de los fariseos y de los sumos sacerdotes y de los escribas. Eso es totalmente falso. Es decir, el maestro que dedica más tiempo al niño rebelde, al que le cuesta estudiar, al que significa que está en contra del niño, o que le dedica más tiempo porque lo necesita. Pues eso es lo que hace Jesús con los fariseos. A Jesús le duele la realidad de estas personas. Como personas con un amor tan grande a la ley, a la escritura, a la tradición, al Dios de Isaac, Jacob y al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cómo han convertido esta fuente de vida en ideología? Y entonces es cuando dirá las famosas frases de no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, esas críticas que la hacen porque come con, porque no se lava, porque Jesús lo que hace, provocar ¿para qué? Para poner el dedo en la llaga. Ustedes están viviendo una ideología, no están viviendo la doctrina. Por eso tenemos que tener en cuenta que nuestro planteamiento también esté al servicio de la persona. ¿Qué doctrinas? O sea, ¿desde dónde entonces realizar el acto educativo? ¿Desde dónde nos debemos colocar? Voy a abrir, tengo calor. Bueno, ¿desde dónde nos colocamos? Lo primero, la doctrina emergente del Evangelio. Es decir, no tenemos que ir a... Sería tan hermoso que pudiéramos plantearnos un proceso educativo diciendo, desde el Evangelio, ¿qué nace como propuesta educativa? Porque sale un paradigma educativo desde el Evangelio. Quizá nunca nos lo hemos planteado. Nos dejamos llevar por todas estas doctrinas empresariales, que son doctrinas, a veces no son ideologías, porque han demostrado que triunfan de la calidad, del emprendimiento, del aprendizaje-servicio. Todo esto viene de la empresa. No crean que viene del mundo educativo, pero se ha adoptado a la realidad educativa. ¿Qué pasaría si nos planteáramos un proceso educativo que emerja del Evangelio? Podría ser algo fantástico, fantástico, solo situándonos el modelo Jesús como modelo maestro, itinerante, que pone en medio al que no sabe, al más pequeño, que va conociendo la realidad de cada persona, sus casas, sus fiestas, sus sufrimientos, que se centra no en el dolor humano, eso es lo que vienen a él con el dolor humano, sino en el proyecto del Padre, en el reino de Dios, en el proyecto humanizador de Dios para los hombres. Esto sería fantástico, no lo hemos hecho nunca. Y en un momento en donde la misma educación es muy interesante, porque la misma educación está empezando a clamar de nuevo, como en los años 80, por la vuelta de los valores. En los años 80 hubo un boom de la educación en los valores, ¿no? Y ahora vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que las sociedades que estamos generando pues son sociedades que no ayudan. Por cierto, y en esto tenemos que entonar el mea culpa. Las sociedades que estamos viviendo son fruto, en parte,
no como responsabilidad total de nosotros. Nosotros estamos educando en esas sociedades. Si no transformamos es porque nuestros modelos y nuestros procesos educativos no transforman. Pero no demos la culpabilidad o no descarguemos la responsabilidad a los políticos, a los medios de comunicación social, a la familia, no. La educación es el único proceso, al menos esa es mi creencia, capaz de transformar el mundo. Y si no lo transforma es porque no estamos educando, no voy a decir bien ni mal, sino para transformar lo que hay, que es diferente. Bueno, pues la primera doctrina y más importante, la emergente del Evangelio. Aquí podríamos pasarnos toda la tarde hablando de propuestas de la compasión, de la misericordia, del acompañamiento, de la escucha. Todo eso son procesos que nacen, que emergen del Evangelio. Cuando hablamos de la inclusividad, pues ¿qué ser más inclusivo que Jesús? Que se elige a 12, a cuál peorcito y de peor familia, ¿no? Uno lo niega, el otro lo entrega, todos huyen, otros son violentos. Sí, pero incluye, escoge, escucha, es capaz de ver el bien, como dice también el Papa Francisco, ver el bien, la promesa de bien que hay en cada persona. Bueno, ahí queda, ¿no? La doctrina emergente del Evangelio. Para una tarea que yo les animaría a hacer en sus planteles de educadores. Y no solo decir, no, quedarnos con cosas básicas, ¿no? En el Evangelio, la misericordia, ¿no? Y la justicia, que bien, son valores interesantes, no, hablemos qué procesos podemos seguir, que nacen del Evangelio. Y luego 3 fuentes fundamentales, clásicas, pero por clásicas no menos importantes, que son la propia escritura, no solo el Evangelio, todo el corpus bíblico es de una riqueza inmensa. ¿Por qué? Porque recoge la experiencia de generaciones, de pueblos diferentes, de situaciones totalmente dispares que nos dan una respuesta diferente a la que podríamos tomar nosotros, ¿no? La tradición, que la tradición no son las tradiciones, porque algunos hablan de tradición, es que en mi colegio es tradicional hacer, pues no sé, la celebración de la Virgen del Carmen. Y tradicional es que llegó una maestra de religión con muy buena hace 4 años y lo hace. No, eso es una tradición con la letra minúscula. Cuando hablamos de tradición en la Iglesia, hablamos precisamente de aquellos procesos, aquellas realidades que han sostenido la fe de la Iglesia gracias a estas metodologías, a estas propuestas, a estos procesos, ¿no? Eso es tradición, ¿no? Y por eso es importante no inventar nuestra fe, ¿no? Sino al revés, renovarla a la luz de la tradición con mayúscula, insisto. Y finalmente, el magisterio. Un magisterio que viene dado por la sabiduría también de papas, de concilios, de todo lo que emite nuestros pastores. Evidentemente, como dice el Concilio Vaticano II, hay una jerarquía de verdades. No es lo mismo lo que puedo decir yo, un cura, pues un sacerdote religioso, que lo que puede decir el pastor de una diócesis, un obispo, que lo que pueda decir el papa o lo que diga un concilio, ¿no? Hay una jerarquía de verdades, no tienen el mismo peso las verdades que pueda decir un teólogo de lo que pueda decir el papa. Bueno, pues en ese sentido, ¿a qué se nos llama? En concreto a los educadores. Primero, a tener una familiaridad con la escritura, con la Biblia. Ayer se decía en varias ocasiones, educadores católicos, perdamos el miedo a la escritura. Algunos estamos utilizando los mismos textos bíblicos durante años. Y cuando llega el ayuno, el texto de Mateo que habla del ayuno. ¿Y por qué no utilizas el texto de Elías cuando se encuentra con la viuda de lo que supone el verdadero ayuno? De dar lo que me queda para dar vida al otro. Y eso genera... Es decir, conociendo la escritura les va a nacer una fuente
de posibilidades, de sentido, para mostrar, acompañar y animar el proceso educativo de sus estudiantes. El conocimiento de la Iglesia. Esto es también fundamental. Con cuánta ignorancia hablamos de la Iglesia, ¿eh? Y a veces normalmente para criticarla. Evidentemente necesitamos decir las cosas que no vemos bien y hoy la Iglesia en eso se ha soltado. Si hay clericalismo hay que decir, mira, estamos viviendo en un contexto clerical y no por los sacerdotes, sino por los propios laicos. Yo me he encontrado más clericalismo en los laicos que en los sacerdotes. Lo digo en serio, aquí en Perú me he encontrado más clericalismo en los laicos que en los sacerdotes. Bueno, pues esas cosas claro que las tenemos que decir, pero dentro de un contexto de conocimiento cariñoso. ¿Por qué? Porque es mi comunidad, es mi familia. Yo a mis hermanas tienen muchos defectos, y mi hermano y mi madre, pero no se me ocurre publicar en Facebook algo en contra de mi madre. Además de ser un mal hijo, pues sería una cosa muy fea, ¿no? Y a veces publicamos cualquier cosa y hablamos de cualquier cosa, así sin ningún pudor de nuestra Iglesia, ¿no? Y en tercer lugar, yo diría, ¿qué fuente del magisterio fundamental que también se aludió ayer? Queridos educadores, hemos de conocer el Concilio Vaticano II. Y conocer no es conocer, hay 4 constituciones, hay no sé cuántos decretos, hay declaraciones, me sé el nombre, no. Hay que leer, no es un lenguaje fácil, pero hay introducciones, nos podemos proponer formarnos cada año, leer una constitución o un decreto, una declaración, trabajar sobre ella, porque hay mucha sabiduría. Es la última palabra de mayor rango que la Iglesia ha recibido hasta este momento. Entonces no la podemos dejar aparcada. Cuando al Papa Francisco le propusieron un Concilio Vaticano III, él sonrió y dijo, pero ¿para qué voy a plantear un Concilio Vaticano III si no hemos empezado a vivir el segundo? Y tenía toda la razón. Debemos conocer el Concilio Vaticano II. Debemos conocer el catecismo. Hay algunas cosas que sus estudiantes les preguntan y yo a veces le digo a algún compañero, léele el punto 1225 del catecismo. Es que léeselo, no se lo tienes ni que explicar, porque ese punto explica a la perfección la duda que ese adolescente tiene. Pero claro, como no lo conocemos, pues entonces intentamos darle vueltas, vamos al cura, el cura se inventa algo si no se acuerda de algo, pero le pregunto a otro cura y el otro cura piensa de diferente manera y así nos va como nos va, ¿no? Y finalmente, ese compendio, ¿no?, que se publicó hace unos años de la doctrina social de la Iglesia. Miren, no existe ningún texto social más avanzado que el de la doctrina social de la Iglesia. Y yo esto se lo rebato y se lo discuto a quien quiera en cualquier foro. Y si no, que me dé ¿cómo se llama esto que tienen los partidos políticos cuando hay que votarlos? Ahora no me sale el nombre, ¿no? El mamotreto ese, dámelo y yo te lo comparo con la doctrina. Sobre los trabajadores, vamos a ver. Sobre el amor y la sexualidad, vamos a ver. Sobre la libertad, sobre la justicia, vamos a ver. Sobre la ecología, vamos a ver. No, entonces, pero esto lo tenemos que conocer. Si no, ¿desde dónde vamos a educar? Desde lo que nos tachan otras ideologías, ¿no? Pues bien, ¿cómo aplicarlo en la escuela? Me estoy cerrando la conferencia esta. Miren, el último documento del Dicasterio para la Educación Católica, que se llama La identidad de la educación católica para una cultura del diálogo, propone una tríada que creo que es muy potente para este momento que vivimos. Es decir, ¿cómo no dejarme engañar por la ideología y establecer un paradigma educativo desde una doctrina sana, saludable, que busque el bien común? Pues miren, básicamente yo he tenido que resumir al máximo. Propone 3 cosas: conocimiento, testimonio y diálogo. Yo les digo que si llevan adelante esto en sus aulas, les va a funcionar. Conocimiento, testimonio y diálogo. ¿Cuál es el único requisito?
que tienen que venir las tres. Fíjense en lo que pongo ahí debajo. Porque si solo hay conocimiento y testimonio, esto puede generar un fundamentalismo. Es decir, yo conozco lo que es bueno, conozco mi doctrina, la vivo, pero no entro en diálogo con nadie. No, los musulmanes están equivocados, los evangélicos, los del movimiento misionero, los ateos, todos esos están equivocados. ¿Eso saben qué genera? En grupos fundamentalistas, también dentro de nuestra Iglesia Católica. Por eso el diálogo rompe el fundamentalismo. ¿Qué te puede ayudar? Dialoga con el otro, déjate enriquecer. Gel del Cámara, este obispo brasileño, recuerdo yo siendo un adolescente de 14 años, vino a mi ciudad, en Valencia, en España, a dar una charla, un salón de actos de un colegio grande de los jesuitas allá en Valencia, y me acuerdo que solo me quedé con una frase a mis 14 años. Y él decía, si me contradices, me enriqueces. Y eso ha sido para mí algo importante en mi vida, dejarme contradecir, porque eso lo que hace es purificar en las cosas que yo creo, lo que yo conozco, y además enriquecerlo con la mirada del otro. Hace poco decía una gran persona, que es Adela Cortina, una filósofa española, cuánto cambiarían nuestras sociedades si en vez de plantearnos en unas relaciones de confrontación, nos planteáramos las relaciones humanas, políticas, sociales, en una dinámica de cooperación. Fíjense qué cambio tan sutil y tan fácil. En vez de confrontar, cooperemos. Me vienen el movimiento feminista radical que quieren el aborto y que quieren, en vez de confrontar, decir, oye, ¿cómo podemos cooperar para el bien de la mujer? Es que eso nos cambiaría a nosotros y a ellos, que es en el fondo la pedagogía de Jesús. ¿Cómo podemos cooperar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué? ¿No? ¿Cómo nos podemos ayudar? Segundo, un conocimiento que se dé también al diálogo. El conocimiento es muy importante. Estos últimos paradigmas educativos le han quitado, pero yo creo en la necesidad del conocimiento, porque si no hay pensamiento único. La única manera de pensar es leer, conocer, porque si no uno no piensa, sino que repite el pensamiento de otros, ¿no? Entonces, el conocimiento sin testimonio es fariseísmo. Claro, yo sé lo que es la Iglesia Católica, su doctrina, y solo hago que defenderla y dialogar, pero lo mío, pero luego me ven cómo trato a las personas, qué hago por las noches, no pago impuestos, engaño como cualquiera. Entonces, y en tercer lugar, un testimonio y diálogo. Yo soy una persona, pero sin conocimiento, eso es populismo. Es lo que se da ahora en política. Personas que sobre todo, ¿dónde emergen los populismos? En personas pues, que vienen de la pobreza. Perdonar el dato, que conste que a mí me cae muy bien, de Pedro Castillo. O sea, ¿cómo emerge Pedro Castillo? Pues un sindicalista que no ha pisado muchas escuelas, pero sindicalista, que le importa la educación y que da un testimonio de estar ahí, de conocer la escuela, de proteger los derechos de los educadores. ¿Y cuántos de ustedes le votaron? Ahora no me pongan carita de yo no fui. ¿Pero qué? Testimonio, diálogo, ¿y con qué nos hemos encontrado? Con una persona que no tiene la estructura de conocimiento, de saberes, pues para llevar un país. Eso es populismo. Por eso, esa tríada, educar en esta tríada que nos propone el Dicasterio de la Educación Católica, conocimiento, ahí pónganle todo lo que quieran, testimonio, ahí entran los valores, la educación emocional, todo lo que quieran de todas esas vainas, y diálogo. Esto es importante, no la confrontación, no yo tengo la verdad, voy a escuchar al otro, porque la verdad, así con mayúsculas, también se da, los semina verbi, las semillas del verbo se dan en cualquier sitio. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. Finalmente, acabo de verdad, que ya sé que es mi tiempo, Mari, que me miras con ojitos de padre, pare ya, en 2 minutos y lo dejamos. 3 procesos fundamentales, bien concretos.
para que nuestro paradigma educativo, basado en una doctrina, que es la doctrina de la Iglesia Católica, pueda ayudar a crecer y a transformar nuestra sociedad. Enseñar a verificar. Esto tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué significa verificar? ¿De dónde viene la palabra de verificar? De vero, de verdad. Sería a verdadificar, ¿no? Por decirlo de una manera. Tenemos que enseñarles a que, ¿de dónde has sacado esta información? Y te van a decir, de Google. Ya, pero ¿y en Google dónde aparece? No, en el blog de Matilde Martínez. ¿Y quién es Matilde Martínez? Pues una loca que vive en no sé dónde. Pues, hombre, pues ese es el valor que tiene lo que has sacado. No, yo he sacado esta información de la ONU o de la UNESCO o del ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale la palabra. Bueno, de una institución que se dedica a la investigación, a eso es diferente. El peso que tiene esta afirmación que me estás dando no es lo que te acaba de decir tu abuela esta mañana, sino es lo que han contrastado una serie de investigadores sobre este tema. Por eso, más que buscar que produzcan, que eso ya lo va a hacer la inteligencia artificial y el chat GP, ¿no? Que produzcan, que verifiquen. Qué importante sería darles nosotros un texto y decir, a ver, descubran este texto dónde se apoya. Y a lo mejor descubren que se apoya en un político o, no, esto lo dice la Iglesia o lo dice el Papa y el Papa se basa en esto. Es un proceso muy interesante el de la verificación. Y de paso hacemos un tope, ¿no? Una frontera a las fake news y a todo este fenómeno que nos está haciendo mucho daño. En segundo lugar, el segundo proceso fundamental sería experimentar. ¿Qué nos enseñó el boom de la educación en valores de los años 80? Que un valor no se puede enseñar, así de claro. No se puede enseñar con fichas, con colores y con historias. La única manera de enseñar y educar un valor es vivirlo. Entonces, pongamos a nuestros estudiantes a experimentar. No es que, ¿cómo pueden experimentar la misericordia? Que la experimenten. A lo mejor contigo, con el educador, con tu escucha, con tu paciencia, recogiendo sus lágrimas, dándole ese abrazo que puede ser incluso... Yo ya he perdido el respeto, además aquí es que en Perú son súper tocones y a mí, yo vengo de un lugar donde somos mucho más fríos, pero yo ya he perdido todo pudor. Me viene una niña, un niño, un adolescente y me dice, padre, deme un abrazo, ven aquí, en medio del patio, eso sí, pero yo le doy un abrazo y que me vea quien sea, que experimente el calor humano. Pues igual, si yo quiero el valor del respeto, el valor experimentar. Y en tercer lugar, precisamente para animarlos y para prepararlos para el diálogo, para la cooperación con los diferentes, debemos enseñar a nuestros estudiantes a discernir. Discernir es tener la capacidad de descubrir el bien en las situaciones, en las personas, en los momentos, ¿no? Y esto es un proceso largo. Los tres, tanto verificar, experimentar como discernir, son tres procesos que serían de una potencia tremenda educativamente. Y yo les digo que si nos ponemos en este camino, nuestro paradigma educativo, sostenido desde una doctrina, como hemos dicho, desde la escritura, la tradición y el magisterio, va a ser una de las opciones más demandadas por las sociedades del futuro. Porque en el futuro la educación católica será si oferta sentido a las personas y si es capaz de humanizarlas. Así que con todo esto termino, pues no quería empezar con él, sino acabar con él, ¿no? Al Papa le interesa mucho este tema de las doctrinas, de la ideología y de los paradigmas educativos, ¿no? Y solo leo y acabo. Al principio de su pontificado decía, cuando un cristiano se convierte en discípulo de la ideología, ha perdido la fe
y ya no es discípulo de Jesús. Y entre nosotros, a verlos, haylos. Años más tarde decía, en Europa, en América Latina, África, en algunos países hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, es la ideología de género. Recuerden el ceviche. ¿Qué es la ideología de género? El ceviche de frutas. Quédense con esa imagen. Es decir, ha desnaturalizado lo que es el sexo, la sexualidad humana. No me voy a meter en ese jardín más. En mayo del 17, la doctrina une, fíjense lo que dice, los concilios unen a la comunidad cristiana, mientras que la ideología divide. Vete a una capilla, una parroquia, una diócesis y ve que la gente está desunida y aquí están viviendo de ideologías, no de doctrina católica ni del Evangelio. Y finalmente, dicho apenas en su regreso del viaje a Mongolia, una ideología es incapaz de encarnarse, es solo una idea. También en la Iglesia hay que distinguir entre doctrina e ideología. La verdadera doctrina nunca es ideológica, está enraizada en el pueblo santo y fiel de Dios. En cambio, la ideología está desvinculada de la realidad, desvinculada del pueblo. Por eso me quedo con una de las primeras palabras que dirigió el Papa en el Río de Janeiro a los jóvenes al inicio de su pontificado. Para responder adecuadamente al desafío de la educación, no bastan soluciones meramente técnicas, sino que hay que tener una visión subyacente del hombre, de su libertad, de su valor, de su apertura a la trascendencia. ¿Desde qué paradigma y modelo de hombre queremos educar? Acabo, como les avisaba al principio, volver a Jesús de Nazaret y todo lo que Él provoca en nosotros y ha provocado en la Iglesia a lo largo de su historia en estos 20 siglos de existencia. Espero no haberles dormido o cansado, no haberles cortado la digestión y que ojalá haya sido de ayuda. Muchas gracias por su atención.